Hola, veníamos viendo los mecanismos jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Y es que realmente, cuando hablamos de derechos humanos, por el dejo histórico del derecho legislado civilista decimonónico y exegético, pues pensamos en que son causas que se llevan ante grandes instancias como la Corte Internacional de Justicia en La Haya o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, pero no interiorizamos en muchas ocasiones que este es el derecho diario de la vida moderna. ¿Cómo lo es? A través del control de constitucionalidad, el cual, veníamos diciendo, es el mecanismo jurisdiccional mediante el cual se sanciona y por lo tanto se condena a través de una orden el incumplimiento de un mandato constitucional. Si la Constitución es norma de normas que establece los fundamentos orgánicos de la estructura del Estado y dogmáticos con los principales derechos fundamentales de todos los cohabitantes, pues necesitamos mecanismos para hacerla efectiva. Si no, vamos a tener una mera declaración y pues un papel que aguanta todo, pero no nos sirve en la realidad. El control de constitucionalidad es el mecanismo idóneo para traducir los mandatos constitucionales en la realidad, frente a la acción, omisión, desproporcionalidad y legitimidad de los órganos públicos, entiéndanse en entidades estatales, particulares con servicios públicos o entre particulares en casos de subordinación o indefensión. Bien, el control de constitucionalidad, la sanción por desacato de los mandatos supremos, se puede ejercer respecto de las normas o respecto de las conductas. El control de constitucionalidad normativo es, por regla, un control abstracto. Es un control sobre las normas mismas, sobre los mandatos de los contenidos jurídicos y no sobre las actuaciones. Pensemos, por ejemplo, en una ley que, esta ley fue vigente en Colombia, sostiene que la mujer no es capaz por sí misma para celebrar un contrato. O pensemos en una ley que no da igualdad de representatividad y de vocería a las comunidades indígenas. Pensemos en una ley que ordena, ley real, esto existió, procesar penalmente como cómplices de secuestro a quienes paguen un secuestro extorsivo. Estas son leyes claramente violatorias de todos los contenidos garantistas que nos podamos imaginar, la igualdad, la integridad. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas leyes? Las valoramos, las controlamos en su constitucionalidad. Por lo tanto, vamos a hacer su análisis. ¿Cómo es este mecanismo? Bueno, pues el mecanismo del control normativo puede ser a priori o a posteriori. Es decir, antes de la promulgación de la ley o después de la promulgación de la misma. Antes de la promulgación no hemos tenido normas realmente. Es un control previo y directo o un control optativo. Por lo tanto, las normas en el control a priori nunca han tenido vigencia jurídica. En el control previo y directo hay dos opciones. Las normas de control previo y directo son las leyes estatutarias y las leyes aprobatorias de los tratados internacionales. En ambos casos, las leyes, repito, estatutarias que regulan derechos fundamentales y aprobatorias de tratados internacionales son conocidas por la Corte Constitucional sin necesidad de ningún trámite. Este es un mecanismo de análisis. Pero otro mecanismo de análisis es el control optativo, opcional. Este control opcional se da cuando en el proceso de promulgación de una ley, es decir, después de los debates y después de votada, va a sanción presidencial. Pero el presidente puede objetar la sanción. Puede no firmar la ley por considerarla él inconstitucional
o inconveniente. Si la considera inconstitucional y el Congreso insiste en promulgar esa ley, la norma va a ir a un control a priori, es antes de la promulgación, pero opcional derivado de la objeción a la Corte Constitucional. Bueno, en cambio, en el control a posteriori tenemos normas que ya fueron promulgadas. En este caso, la norma va a tener efectos jurídicos hasta tanto no sea declarada inexequible y siempre que la Corte fije o no los efectos ex tunc o ex nunc. Ya volvemos. En materia procesal, el control es automático, y no hay que confundirlo con el previo directo, de los decretos que declaran un estado de excepción. Si el presidente considera que se requiere legislar a través de actos administrativos presidenciales, decretos, por las famosas causales de los artículos 212 a 215 de la Constitución, guerra exterior, conmoción interior, crisis económica, pues puede decretarlo. Y esa declaración va automáticamente a ser analizada por la Corte Constitucional. En algunas ocasiones, por ejemplo, la norma ha entrado a regir, pero ha sido considerada inconstitucional por la Corte Constitucional. Los decretos de emergencia económica, los pocos días del gobierno Santos, se consideró que el gobierno iba a tomar poderes para regular legislativamente varias crisis del sistema de seguridad social. La declaratoria es inconstitucional porque esos estados de excepción tienen que ser novedosos, tiene que ocurrir algo especial. Y la crisis de la salud es una crisis histórica, por lo que el mecanismo no podría ser un estado de excepción y en el control automático se considera esa norma inexequible. Otro mecanismo de control es el del, muy conocido por todos, la acción pública de inconstitucionalidad. En este caso la norma es promulgada, tiene vigencia y por sus razones de forma, demandables dentro del año siguiente después de la promulgación, o de fondo por violar los mandatos constitucionales, podemos demandar la norma. Se trata de una auténtica demanda en cabeza de cualquier ciudadano, la cual pues tendrá como pretensión la declaratoria de inexequibilidad de una norma. Esta inexequibilidad implica que la norma va a ser extraída del sistema jurídico, que va a ser desprovista de su valor, de su autoridad como norma por contravenir una norma de mayor jerarquía, es decir, es considerada inválida. Y la sanción de esa invalidez es su declaratoria de inexequibilidad. Todas estas formas que he mencionado son formas de control concentrado, porque radican en una sola institución, en la Corte Constitucional, la cual podrá decretar esa inexequibilidad derivada de la inconstitucionalidad. Y quiero explicar esto. Distingamos la inconstitucionalidad, que es el fenómeno de contradicción de la norma de inferior jerarquía con la de mayor jerarquía. Ese es el fenómeno. Y la sanción de la inconstitucionalidad será su declaratoria de inexequibilidad, es decir, su pérdida de valor jurídico. Y esa declaratoria de inexequibilidad va a tener determinados efectos. En el control a priori es que la norma nunca existió si es declarada inexequible. En el control a posteriori, la norma va a tener vigencia entre su promulgación y su declaratoria de inexequibilidad. Es decir, surte efectos la sentencia desde el momento, el famoso efecto ex nunc. Pero, excepcionalmente y si de forma explícita lo sostiene la Corte para evitar graves violaciones de derechos humanos, puede tener efectos hacia atrás. También la sentencia, es decir, efectos ex tunc en todo tiempo. Muy bien, todos estos efectos y decisiones son control concentrado en la Corte Constitucional y están regulados en el Decreto 2067 de 1991. Con una característica particular, y es que la excepción de inconstitucionalidad es en cambio un control difuso. El control de la excepción de inconstitucionalidad se realiza por cualquier juez ante el que se interponga el incidente de excepción que pretenda que no se aplique una determinada ley en
una litis, dado que la aplicación de la misma violaría los mandatos constitucionales. Por lo que en este sentido tenemos un control normativo que garantiza la unidad del sistema y que las normas en las que nos desenvolvemos permanentemente respeten los mandatos constitucionales y de cotera la dignidad humana. Por su parte, el control de conductas sanciona acciones u omisiones concretas que vulneren estos mandatos derivados de la dignidad mencionábamos. Es decir, lo que se sanciona en el control de constitucionalidad sobre conductas es la violación de los derechos fundamentales individuales, los derechos sociales, económicos y culturales o los derechos colectivos. Por supuesto, ¿qué más puede haber vulnerado los derechos de un conciudadano que el derecho a la salud, que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad? Estamos hablando de auténticas reivindicaciones de garantías fundamentales. En ese orden de ideas, un derecho fundamental, individual, como la libertad, la igualdad, la vida, el debido proceso, si es vulnerado, se va a proteger por la acción más impactante en la historia del sistema jurídico colombiano, es decir, por la acción de tutela. La acción de tutela, regulada en sus trámites por el decreto 2591 del 91 y el decreto 1382 del 2000, ha transformado el espectro jurídico colombiano de una manera impensable a los momentos de la constituyente. Eso procesalmente, porque además sustancialmente los precedentes de la Corte Constitucional han desarrollado líneas tan sólidas que han sido pues el gran derrotero de todo nuestro comportamiento judicial. Hoy por hoy, a diferencia de hace 50 años, nadie va primero al Código Civil para resolver una causa, sino que debemos es buscar el precedente y la tendencia de argumentación y amparo dentro de las diferentes técnicas de ponderación, balanceo, optimización y ante todo reivindicación de los derechos fundamentales que la implementación de la acción de tutela nos ha dado. Estos mecanismos concretos han dado poder y autoridad a cada ciudadano para que mediante acciones poco formales pueda exigir órdenes específicas que respeten sus derechos. Sin una tutela, era un ciudadano que se moría en la puerta de la EPS siendo atendido, o una persona que necesitaba pasar peticiones indefinidas para que se le resolviera su derecho a la pensión. Estamos hablando de protecciones concretas dentro del derecho de cada persona. Y si estos derechos fundamentales individuales son protegidos por la acción de tutela, los derechos sociales, económicos y culturales, DESC, pues estaban pensados para ser protegidos a través de la acción de cumplimiento. Lamentablemente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que no se podían fijar en monumentos ni gastos patrimoniales de la acción de cumplimiento y que la misma no procedía cuando existieran otras acciones que procedieran, como es el caso de la acción de tutela, la popular, la de grupo o las acciones contencioso administrativas. Todo este contexto hizo que no contemos en este momento con una herramienta procesal adecuada para el cumplimiento de estos derechos sociales, económicos y culturales. Esta acción de cumplimiento languidece y más en contraste con todos los impactos que ha tenido la acción de tutela. Su tratamiento jurisprudencial tampoco se compadeció con la necesidad de desarrollo de estas causas, por lo que hemos tenido acá una gran ineficacia, pero bueno, el mecanismo procesal sería este. Solo mencionémoslo para que estemos todos en el mismo lenguaje. Recordemos que los derechos sociales, económicos y culturales incluyen el derecho a la recreación, el derecho al deporte, el derecho a la salud, el derecho, bueno, ha sido manejado como social el derecho al trabajo, aunque está en los acápites de los derechos fundamentales individuales. Y por otro lado, encontramos los derechos colectivos. Un derecho colectivo es un derecho fundamental que pertenece a un conglomerado, muy independientemente de cada uno de sus individuos. Dentro de los derechos colectivos encontramos los derechos al medio ambiente, el derecho a la autonomía cultural, el derecho al multiculturalismo de las comunidades indígenas,
Los derechos del consumidor, los derechos al espacio público son derechos de orden colectivo. Y estos se protegen a través de las acciones populares para evitar su vulneración o las acciones de grupo con el carácter indemnizatorio cuando se ha consumado la violación de los mismos. Recordemos finalmente que estos derechos, mal llamados de primera, segunda y tercera generación, son todos de la misma jerarquía. Mal podría uno alegar libertad de empresa para violar el medio ambiente, por ejemplo. En ese orden de ideas, se trata, como podemos ver, de todo un espectro de estructuras judiciales, jurisdiccionales, procesales y sustanciales dirigidas a la tutela judicial efectiva, es decir, esa garantía de los derechos humanos según la cual la reivindicación de un derecho debe contar con espacios para su protección auténtica y volver a lo que mencionábamos de esa integridad entre la legitimidad o la justicia, la validez de las normas y su eficacia. Muchísimas gracias.